one and all, yet again. It's Wednesday, it's Light 'em Up Wednesday. Thank you so much for joining us. It is my pleasure and honor to welcome you to our beautiful, cozy little Zoom lounge here. Thank you to everybody who's joining us from all walks of life, from all ends of the earth. And tonight is a really special show that we've been waiting for quite a long time, actually. And I have to say, Jose, the professor, a big thank you to you, because you were a quintessential part of making tonight's show happen, and you will be translating for us tonight. Because I'll try. Our special guest of honor tonight is Mr. Felix Mesa, and Jose will try to help us with communication. But it is my pleasure and honor to welcome you, Mr. Mesa, for tonight's show, and thank you so much for doing us the honors. Feli, el jefe del programa te está dando la bienvenida y que ha sido un placer para él que tú estés con nosotros esta noche. Gracias, José. De mi parte, dile a él, a todo su equipo y a todos los presentes que de mi parte, y también a ti por ser también parte de crear este día hoy un día mejor por parte de ustedes. Okay, he wants to thank Reinhard for inviting him and myself, and he thanks everybody to being on here on the show tonight. That for him, it's a pleasure. As always, to all our dear friends, regulars here at the lounge, if you have any questions, please make sure to put them underneath the live video on Facebook, or just comment right here in the chat, or raise the hand. That you can all do via Zoom. But let's dive right in and let's get to it right away. And my first question would be for Mr. Mesa, that the cigar industry has a lot of industry icons, a lot of characters that are regulars on stage and in the spotlight. Yet you, Mr. Mesa, you seem to be more of a behind the scenes kind of person, in a most positive way. So when is the time for Felix Mesa to speak up and praise his own gospel? Feli, dice Reinhard que hay muchas personalidades del mundo del tabaco que están en las calles, que están haciendo cosas, y él pregunta que cuándo es el tiempo de Felix Mesa realmente salir, aunque tú eres muy conocido, pero no te ha dado a proyectar tanto en las entrevistas y cosas de eso. Bueno, pero mira, José, uno siempre trata de hacerlo mejor, y yo creo que Dios es el que manda, y Dios es el que pone el camino al final. Yo digo que el alma, el sentimiento por lo que uno hace siempre está presente. Todo es cuestión de tiempo. Yo pienso mucho en Dios y pienso mucho también en la gente que me rodea, y creo que algún día, en un momento determinado que no sea muy lejano, creo yo, va a salir, tú sabes, las cosas con mucho más impulso del que actualmente tiene. Felix says that it's all about time. He believes in God a lot, and that everything takes time, like anything in life. He's surrounded by some great people, and he knows that what he's doing now is very important, but his time will come. In general, is it Mr. Mesa's natural to stay a little more behind the curtains and let others sort of be in the first row, or is that just the way he likes to operate, the way he structures his business? What is it about that? Feli, pregunta a Reinhard una pregunta curiosa, que si es que a ti no te gusta estar mucho en el centro de la atención, o te gusta estar un poco atrás porque eres una persona muy conocida y conocedor de tabaco. Gracias, José, por la pregunta. Es una pregunta interesante. En estos últimos años me he entregado más al trabajo del campo también. Creo que la primer base de poder crear algo en el futuro grande es tener una base. Y creo que en el futuro pienso que, por supuesto, vamos a viajar más. Acuérdate que también hubo un año perdido con el problema que hubo con el COVID. Pero también hemos hecho, creo, una base que yo creo que en el futuro la van a notar, y creo que va a ser muy, como digo yo, muy firme para un futuro. He says, the last thing he said, that to prepare all the things for a firm future, you have to go back a little. And what he has been doing for the last
a couple of years has been very important for him, for the company, for the future. But that because of COVID has been a real big impact on the things that he has been trying to develop and everybody else in the industry. Well, the COVID situation, Jose, most definitely changed how we all operate. I believe it changed the cigar industry quite a bit, and a lot of people now find themselves in a very different situation compared to 12 months ago, probably. But let's go back in time a little further, and let's talk a little bit about the Mesa family's legacy and history, and the journey from tobacco growing in Cuba all the way now to Nicaragua, where Felix is shaping the industry and working on some exciting new projects. Eli, él quiere comenzar ahí un poco para atrás de cuando tú venías desde Cuba, tus inicios y lo que tú estás presente en este momento. ¿Cómo tú lo ves? No, el inicio, tú sabes, cuando uno está en Cuba, pues uno no tiene las oportunidades que te da el país de Estados Unidos, que te deja, tú sabes, tener mucha libertad y poder crear tus propias cosas. Y también no se puede dejar de mencionar Nicaragua, porque Nicaragua también es una segunda puerta que gracias a Dios estamos aquí y creando lo que nos gusta hacer. En el caso mío, en Cuba, José, mi familia, una familia humilde, una familia tradicional de tabaco. Yo soy la cuarta generación. En todo, por parte de madre y por parte de padre. Por parte de madre, mis abuelos son de la finca del Guajén, en Cuba, un lugar que se llama Cuatro Esquinas, y por la parte de mis padres, en el Curial. Pero tú, aguántate ahí, Felix, para yo traducir esa parte. Okay, Felix says that even though he's fourth generation on both sides of it, his mother's side, his father's side, also have to take in consideration what he has been able to achieve in Nicaragua. And he has seen the hard times in Cuba, but also, developing the farms in Nicaragua and spending time. And he's very proud to be on both sides, his mother's side and on his father's side, the fourth generation. Continúa, Feli. Y debido, bueno, lo que todo el mundo sabemos, que en Cuba no hay la oportunidad, pues bueno, gracias a Dios aquí se le abren las oportunidades al que quiere cumplir su sueño, mantener el legado y continuar el legado familiar. En el caso mío también tengo un legado familiar grande que me tocó seguirlo a mí, y es lo que quiero seguir continuando a hacer. Felix says that in Cuba, he never had the opportunity that he has now working with the Fuente family, because in Cuba it would never been achievable to put in practice and really make a decent living for him and his family. So his dream has come true to be working in Nicaragua, to be working with the Fuente family. Nevertheless, though, how has Cuba and his family origin probably shaped and influenced the way that he's looking at cigars and tobacco and the industry now? Felix, como tú vienes de Cuba, ¿cómo ves tú como la siembra, la hechura en Cuba, y tú ves ahora lo que se está haciendo en Nicaragua, en Dominicana y en otros países? ¿Cómo tú analizas eso? Mira, José, yo creo que no podemos dejar de decir que Cuba tiene su argumento, tiene sus tierras, pero tampoco podemos dejar de decir y saber de que Nicaragua, Dominicana, Honduras, bueno, también por supuesto que Brasil, Camerún, África, que tú mismo lo sabes, es una capa que nos gusta a mí y a ti, porque somos disfrutamos mucho esa capa. Como otros países, México también tiene buenas capas. Yo creo que en el cabo del tiempo, yo creo que lo que ha fundamentado mucho es el amor que cada cual ha demostrado a su parte, ¿ves? No podemos decir Cuba tiene buenas tierras, Nicaragua también tiene buenas tierras, que dan diferentes sabores, diferentes engrosor en la hoja. Hay lugares en el mismo Nicaragua que te dan un grosor más fino, otro más grueso, pero si nos vemos en el punto de vista mundial, no podemos dejar de decir que Nicaragua, Dominicana, todos estos países como Honduras,
han crecido pues, enormemente y creo que van a crecer, pero mucho más y está más que claro. Aguántate. Okay. Felix said that he recognizes, you know, the soil and, you know, the capacity of Cuba, but it's also true that Nicaragua, Dominican Republic, Honduras, Cameroon, that he loves a lot like I do, are producing great cigars, great, especially great wrappers from Nicaragua, from Cameroon, and from Honduras, and Dominican also. So what he says that he sees more potential really for the non-Cubans to expand more or just as more than any other country. So does Felix still remember some of those days back in time, or some of the sensory nuances that he would probably have in the sort of the family memory and from the time back in Cuba? Felix, pregunta a Reinhard que si todo todavía te recuerda en tu mente, en el subconsciente, los olores, los olfatos, las notas de tu país, de Cuba y eso. Mira, yo digo que ningún cubano se olvida de su tierra. Eso... First thing that he said, I want to translate this, is that no Cuban forgets his land. Sigue. Por supuesto, mira, ahora mismo estamos curando un tabaco en la finca Vegas de Montesino, que esos olores que hay ahí, porque las dos galeras están al lado de dos ríos. Y como tú sabes que en Nicaragua, tú viviste aquí en Nicaragua y trabajaste muchos años en Nicaragua, sabes que Nicaragua es seco. Cuba tiene algo bueno que predomina mucho la humedad relativa y la curación de un tabaco te coge hasta, te fija mejor color, ¿ves? Y ahora mismo, ayer mismo estuve yo, porque ya el tabaco está ya casi de zafarse en la finca y tiene un olor, que esos olores que tiene ahí, fue una variedad que se crió con Carlito Fuente, y tiene un olor similar a esos recuerdos que me traen a mí cuando mi niñez, que jugábamos a mí y mi hermano escondido dentro de la casa de tabaco de mis abuelos, cuando teníamos 5, 6, 7 y 8 años. Y esos olores se transmiten. Eso yo creo que nunca se olvida en la vida, nunca se olvida. Felix says that he's curing some tobacco right now that brings remembrance of a lot of things in Cuba. And then he says, and he was saying, because I lived in Nicaragua, and he knows that it's more dry than Cuba is. But this season, the weather has been good. And like I've always said in the shows, you know, the microclimate, it's very, very important. And Felix comes from a very old traditional way of making tobacco. Le estoy diciendo que tú vienes de una familia muy tradicional de cómo se hacían los tabacos antes, con todos los procesos y eso. Gracias. Sí, una cosa muy real es que el tabaco lleva muchos procesos. Por supuesto que hay mucha gente con mucha sabiduría. También creo que hoy en día tenemos que vivir algo muy fundamental. No podemos quedarnos con lo mismo siempre hay que tratar de avanzar. Y Nicaragua, como mismo Dominicana y todos los países que repetí anteriormente, han ido avanzando en todo, porque inclusivamente no es decir que el tabaco nada más solamente está en la mejor tierra. Yo creo que lo haces todavía mucho mejor cuando todavía tú cosechas el tabaco, lo llevas a casa de curado, el proceso que lleva de los pilones, cuando va al despalillo, pues darle burro, que es muy importante darle burro a un tabaco, que esa frase de burro tiene el toque final del sazón del tabaco, siempre lo he llamado, siempre lo vi en Cuba cuando... Ok, aguántate ahí, Felix, porque la memoria tanto. I'm telling Felix to slow down a little bit because I'm a COVID survivor, so I got to try to catch up. Alexander is laughing because he knows Spanish. What Felix is saying, that even though they tried to keep with a lot of the old tradition, he is a firm believer that you have to bring in a lot of changes. And he's one of the persons that, and I've had conversations with Felix about this, about and people do not talk about it that much, even though the fermentation is so important. And like I've said before, he emphasizes a lot on the curing part also. So it's a combination of the old tradition, doing the right way, not cutting corners, but trying to innovate with different things also. Sigue, Feli. Y creo que ese proceso lo sabemos todos. En el libro de la escuela vieja, como digo yo, la escuela vieja del tabaquero, del cosechador, debe llevar todos esos procesos
muy presentes para llevar a cabo un tabaco bueno para que lo puedan disfrutar de verdad 100%. Otro paso que es muy fundamental, después que esté ya curado el tabaco, pues que esté en paca, darle un tiempo, 2 años, 3 años, entre más tiempo, a los cortes más gruesos, por supuesto que van, no tampoco va a darle muchos años porque el tabaco se vacía, pero es algo muy fundamental. Felix says that it's very important to give aging to tobacco, and it's all going to depend on the different primings. Because like we've said before, and we've heard it from other people, you know, tobacco leaves in time. It could be, today could be a ligero, and maybe in 5, 6, 7 years, it's going to convert itself into a viso. And then something that was a viso in 5 or 6 years can become a seco. Not because of the texture of it, because tobacco and time lose. Felix, creo que te perdimos. Felix, did we lose Felix? Right? Okay, ahora te volviste, te frisaste. Perdona, es que estamos en Nicaragua y aquí a veces el internet, como estamos en una finca lejos de la ciudad, puede afectar un poco, que me perdone todo el mundo ahí, José. Felix says that, remember, we're in Nicaragua. The Wi-Fi is not so great. Reinhard, continue. Jose, I would love to dive a little deeper into those key elements that you mentioned, and some of those old school techniques where really the beauty lies and the essence of those exceptional cigars lies. What is it that makes these traditional processes so special, and how are they different from what's being applied by other companies in the market today? Vale, pregunta Reinhard. Los procesos que se hacían de antes, que tú sabes que compañías como Fuente y Padrón y 2 o 3 compañías más, todavía llevamos eso. Pero ¿qué cosas nuevas ves tú que son distintas que los procesos que se hacían anteriormente? Mira, el proceso, por ejemplo, en Cuba, mis abuelos usaban mucho el matul. Cuando el tabaco se zafaba, a mí me hubiese gustado hacer eso, pero aquí en Nicaragua no tenemos palma cubana. La palma cubana tiene un fundamento tan grande para un tabaco que nadie se lo imagina. En el caso de nosotros, que ustedes lo tienen en Dominicana, tú sabes que en Dominicana es como Cuba, tiene muchas palmas. Y si tú sabes, mucha gente lo hace. Hay gente que lo hace porque siguen la tradición antigua cubana de verdad. Yo recuerdo mi niñez, mis abuelos zafaban el tabaco, tal vez los primeros cortes, a los 50 días, y ese tabaco iba para un matul. El matul es la yagua del tabaco. Tú sabes lo que estamos hablando de la yagua. Palm bark. Ajá, y ahí lo llevaban 3 meses, y después de los 3 meses en esa yagua, ellos lo mojaban con un betún. Recuerdo, como decirte por algo, mi abuelo le echaba miel de abeja, algunas cosas así, y yo recuerdo una flor que salía al lado de la casa de tabaco, que le daba un poco de aroma más al tabaco aún, y con vena de tabaco lo dejaba fermentar por 10 o 15 días. Felix, okay. Felix is talking about something that you don't see it anymore. You see it in some companies. So back in the days, it's called palm bark. In Spanish, it's called yagua. So Felix is saying that depending on the type of priming, they would take those tobaccos after the fermentation process and put it in palm bark. So it's something, to be honest. And some companies that I've worked, they've had that also, but it's something that you can't explain scientifically what does palm bark buy. Yo le estoy diciendo que científicamente no hay quien pruebe lo que la yagua realmente le hace al tabaco. Es una bendición la yagua. Yo, petición de Carlito Fuente, ya tenemos como 300 palmas sembradas en las 2 fincas. Tú sabes, están en crecimiento, porque eso demora, que eso demora 7, 8 años que venga. Pero tenemos, si algún día tienen la posibilidad de visitar la finca El Buen Vecino, que es Arturo Fuente, y la finca Vegas de Montesinos, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando y les va a traer ese recuerdo de esta conversación hoy en día. Espérate, Feli, aguántate. So Felix is talking about this palm bark, that he believes so much in it, like I do, like Carlito does, that they have already planted more than 300 of these trees, so we can, they produce the palm bark that you could do it to wrap up in the tobacco. So he says that he hopes that any of the people who are listening today, when they go to Nicaragua, they can see the farm, the good friend and
the farm Montesino. Continúa, Feli. So these very special processes are truly something that make his work unique, especially nowadays. What about some of the seed varietals and the types of tobacco that Felix is primarily working with? I can tell you one thing, Reinhard. Carlito and Felix don't talk a lot about it. They could probably say the letters, but I'll ask them. Feli. What? Is he here? I think he just muted himself. Feli. But Reinhard, you know what palm bark is, right? The Jaguar. Yeah, okay, good. It's very unique. Feli. Jose, please just tell him that he's muted, so maybe he Feli, can. tú ¿Me escucha? te estamos oyendo. ¿Me escucha ahora? Yeah, okay. Okay. Feli, ellos quieren saber, y yo le expliqué a ellos que muchas veces ni tú ni Carlito hablan mucho de la semilla, pero ¿puedes hablar algo de las variedades? Sí, podemos hablar, no hay problema. Estamos hablando que tú sabes que en la industria del tabaco pues uno tiene que guardar su base, porque desgraciadamente no vas a dar a relevar, pero mira, son semillas creadas porque siempre pensamos en algo. Fuente Nicaragua tiene que hacer algo diferente, lo sabemos todos. Y fueron unas variedades criadas que desde que muchos no sabían la relación que tenían yo y la familia Fuente, pues se fueron creando para esta época que viene pronto. Una de ellas, empezamos con Don Carlos, se llama DC81. Yo creo que siempre, cuando hablo para Don Carlos, a veces se me va un poco la cosa del sentimiento. Pero iniciamos con esa semilla, Don Carlos 81, porque Don Carlos, como se nos fue con los 81 años, pues quedó una variedad que, por cierto, si la ven por las redes sociales, yo la pongo mucho. Es una de las variedades de verdad, nosotros caballa, como decimos nosotros cubanos. Okay, déjame hablar. Okay, so the company has developed their own seeds because I guess that would be that, not that I guess that I know, they wanted to grow their own seeds with different profiles, with different characteristics, depending, on the pH of the soil, the nitrate, the magnesium, and all those things. So one is called DC81, and it's a seed that was the letters come from Don Carlos 81, and Felix got a little bit emotional because he was very close to Don Carlos, right, Manny? Yes, very good. Yeah. Reinhard. Well, first of all, I would like to send the sincerest regards to Felix Mesa from some very special people who are joining us tonight via the live stream. We have Jeremiah Mirapol, Cynthia Fuente with us, Manny, who is here with us at the lounge, and also Reinhold from the Cigar Journal family is sending his very best regards to Felix, and I would love to forward all these best wishes to him. Feli, te manda recuerdo Cynthia Fuente, Jeremiah, y también nuestro hermano Manny Irarte, cariñosamente conocido como Fadul en Santo Domingo. Gracias Cintia, gracias Manny, y por supuesto que a todos los que están, tú sabes, conectados y pues mira, por supuesto que agradecido siempre, José. Felix sends regards to everybody and to all his friends and everybody that's listening here. I wish, to be honest, this could be done. Everybody would know Spanish for Felix, because I got to tell you, Felix has a hell of a story. Estoy diciendo que yo quisiera que todo el mundo supiera español o inglés, porque si hay una persona que tiene una historia, se llama Felix Mesa. Gracias, José, gracias, y por tú también estar presente en este día y apoyarme también, gracias, José. Te lo agradecemos mucho, de verdad. En nombre mío y de mi familia. Felix says, I don't know why, that he's very thankful for me to support him and his family, but that's mi hermano. Hace años, no, tú sabes que nosotros nos llevamos, lo conocemos sin nadie presentarnos, porque nos chocamos y hemos mantenido una amistad y hemos mantenido siempre ese cariño mutuo, y creo que tú también eres una leyenda para mí, siempre lo he dicho,
tiene mucho argumento y tú saliste de una tierra que yo también le tengo mucho cariño también, porque de ahí sale muy buen tabaco también. Y creo que tú en el camino del tiempo le has enseñado mucho a la gente cómo funciona el mundo del tabaco y eso es muy fundamental, que existan y que sigan saliendo personas así como tú, José. Felix says that we've been friends for many years. He's very thankful for what I do, to share my knowledge and all that. But tonight's not about me. Tonight's about Felix Mesa. Reinhard? So when we continue that conversation about the seed varietals, Jose, you and I believe it was this week, we had a brief conversation regarding some of the original criollos, like the old seed varietals, and how in historical pathways, the tobacco plant that we now know as tobacco for cigar manufacturing made its way from the footfolds of the Andes through some parts of South America, Middle America, to the Caribbean and all ends of the world. Is that something that Felix sometimes reminds himself of, or things that he's cognizant of? And could he probably shed a bit of light on those original tobacco seed varietals and how they spread? Feli, él está preguntando, tú sabes que siempre se ha dicho que los tabacos originaron en los Andes, principalmente Perú, y comenzaron su camino para Honduras, para Nicaragua, para México, para Cuba, para República Dominicana, y que se conocen como criollos. ¿Qué remembranza tienes tú de eso? ¿Qué conocimiento? Mira, yo sin querer no mencioné el país Perú, pero los tabaqueros que hemos hecho tabaco y hemos hecho liga de tabaco sabemos que Perú tiene su encanto, y tú lo sabes, José. Uf. Son tantos países que a veces sin querer, y me disculpa alguien que esté sembrando tabaco en Perú que no lo haya mencionado, pero es tremendo tabaco. Tal vez un tabaco que no tiene mucho cuerpo, pero tiene su encanto. En Perú se siembra el tabaco actual, aquel de Cuba, que estaba viendo, no sabe, el pelo de oro famoso que había en Cuba, que era muy dulce. Yo recuerdo que en mi infancia, a veces que se sembraba en mi pueblo, en Cabaiguán. Lo que pasa es que después, con el problema que hubo con el moho azul, pues se dejó de sembrar. Okay, Felix started off with talking about Peru, that he remembers that there was a variety called pelo de oro, hair of gold, in Cuba. And even though it's not a tobacco for Peru, it's not a tobacco, has a lot of body to it, but has a lot of sweetness and very aromatic. So what happened with Peru was a lot of blue mold, and the blue mold seed also in Cuba eradicated a lot of pelo de oro. Sigue, Feli. Y esa variedad después en Cuba, bueno, pues hoy la ligaron, le hicieron un cruce y salió, porque esa variedad salió del pueblo mío, esa variedad salió de la granja experimental de Cabaiguán. Y después hicieron un cruce y salió el Santi Espíritu, la variedad Santi Espíritu. Yo lo que sí quiero es dejar saber a los que están interesados en saber de esta parte de lo que es nuestra aquí, que soy parte de Fuente, que aquí no sembramos ninguna variedad cubana. Aquí sembramos todas las variedades que sembramos aquí son variedades creadas por nosotros. Okay, Felix is saying that they do not use any type of Cuban seeds, whether it's Criollo 98, Corojo 99. There are other varieties that the company is growing in Nicaragua, varieties that has been created by the Fuente company. Yo creo que es una parte muy fundamental, porque creo que ese es el beneficio que tiene, lo lindo que tiene el tabaco, seguir para adelante, seguir generando cosas nuevas, seguir dándole al paladar del cliente exigente de hoy en día, darle cosas nuevas, cosas que tal vez nunca se imaginaron. Y por supuesto es un camino largo, una carrera larga, pero creo que se puede llegar a ella. Gracias a Dios creo que hemos llegado a ella. Felix says he's a firm believer of creating these different seeds and different methods because it brings different flavors, different notes, different characteristics. Even when you look at the wrapper, the structure of the wrapper, but Felix mentioned that it takes a very long time to develop these things. Quiero también dejar dicho que gracias a Dios ha hecho un trabajo pensando siempre en el futuro. Por eso fue que al principio, al comienzo, José, te dejé dicho que hay que crear una base.
porque no hacen nada con empezar arriba y abajo no hay agrado, necesita una base. Hoy en día hay ya, este año es la 7ª cosecha que la familia Fuente tiene guardado en almacenes todo el tabaco que se ha cosechado en Nicaragua, para cuando abra Nicaragua tener una base para hacer una liga de tabaco que de verdad le agrade a todos los amantes de la familia Fuente. Felix says, repeats again that it's very important to include new varieties. And this year it's going to be Fuente's 7th crop. And all those tobaccos have been putting away. Could you imagine already that we're on our 7th crop? So if you look at crop number 1, already has 6 years of aging going to it. And those tobacco have not been touched yet. Es la forma de, perdón. Sigue, Felix, sigue. Es la forma creo que es la forma de llegar a donde uno desea. Creo que en estos años sí, han sido años largos de inversión también, porque la familia Fuente está haciendo una inversión vista al futuro, y son 8 años que hay que, 7 años ya que con esta cosecha, ya hay 6 cosechas guardadas en los almacenes aquí en Nicaragua y en Dominicana, en Villa González. So what Felix says that, again, going towards the future, and this is the 7th crop, which a lot of it is mostly, basically all in Nicaragua, some of it in Dominican Republic, is going to be the base. So when Fuente starts their operations in Nicaragua, we probably think it's going to be in 2022, God willing. Yo espero que ese sea como todos sabemos, todo el tabaquero que ojalá quisiera tener tabacos de 6, 7 años guardados. José, tú lo sabes, los ligeros, los visos se ponen que puedes comer, pero no es para fumar, es para comer. Tú lo sabes, que tú eres ligador viejo, y creo que ese es el toque, ¿ves? Tener base de unos 6, 7, 8 años adelante para cuando tú empezar a usar el mismo que empezaste en la primera cosecha. Eso es una bendición, y no correr, no hacer cantidad de puros, sino lo que se van a hacerlo con ese tiempo que te demoraste de llegar a este paso. Pues mira, dárselo a conocer y hacérselo saber, por supuesto, que un día como hoy es muy importante para mí, para hacérselo saber en voz de la familia Fuente y en el futuro de mis puros también, llegarle a saber a la gente que se trabajó por años, pero para llegar a lo que están fumando no se hace en un día, se hace en tiempo. Felix says that some of the tobaccos, when you leave them for 6 or 7 years, sometimes he thinks he wants to decide whether to smoke them or to eat them up, because the tobacco with time gets better and better and better. So he's very thankful, and he says that the Fuente family has made a huge investment in Nicaragua, and that is something that in time it will definitely pay off. Tenemos otras variedades más como FSM 96. Eso quiere decir muchas esas letras, a lo mejor algún día se saben, pero yo creo que hoy es un día, mira, por ejemplo, Manny yo lo conocí, y gracias a Manny yo conocí la familia Fuente. Y yo todo lo que siempre he sentido sentimentalmente por las personas que uno de verdad aprecia y quiere, como mismo Carlito. Y bueno, por F por Fuente, la F por Felix, y la M se lo hice por Manny. Esa variedad. FM, ¿qué? Es FFM 96. So there's a seed called FM 96, and Felix met Carlito because of his friendship with Manny Irarte. So it's something kind of paying tribute to their friendship and you know, his relationship with the Fuente family. And everybody knows Manny Irarte too, which is probably one of the best designers in the whole world when it comes to bands and just about anything. Tengo otra también que lleva el nombre de BM 2009, la dice el nombre de mi hijo, Brian Mesa, y nació en el 2009. So there's one called BM 2009 that is in honor of his son Brian also too. Y muchas más que tenemos y muchas más que están en camino, pero una variedad, ¿cómo se dice? Un cruce
no se hace en un año, ni en 3, ni en 5 años. Tienen que pasar años para llegar de verdad a lo que queremos llegar, ¿ves? Es duro, es difícil, pero con deseo, con amor, con cariño y todo lo que se va haciendo bien hecho, creo que al final vale la pena. Felix says that there has to be a lot of experimentation when you're working on developing a new kind of seeds and doing the crossover with the hybrids with different types of seed. So they're working on different things, doing always different experiments with that to see what really works. Jose, Reinhard? a few things that come to mind here. First of all, I mean, the entire operation that Felix now is building with the Fuente family, it's almost like starting a single malt Scotch whiskey distillery where you have to wait for probably like 10 years until your first distillation runs have fully matured and could even come to market. So that's a huge investment. And then the second factor of time that both of you mentioned is obviously how long it takes to get to those new hybrids and to develop these new seed varietals. And interestingly enough, most people that are watching today probably have never heard of these hybrids that Felix was mentioning before. So do they all share sort of the same DNA strain? Do they all come from one of the like more well-known seed varietals that people would talk about, or is it truly like new things over and over again with different components all coming together? Feli, él está diciendo al principio que a él le parece que lo que ustedes están haciendo allá en Nicaragua es como cuando tú estás montando una destilería, que tú sabes que muchas veces eso es scotch, dependiendo del grado, hay que esperar 7 años, 8 años. Entonces la pregunta de él es si alguna de las semillas tienen un DNA que viene de otra semilla o son cosas netamente que ustedes han desarrollado. Feli, did we lose him? Jose, we'll give his Nicaraguan Wi-Fi a little break. I know, because when you do the transmission from Puro Sabor, it happens a lot too. Perdona, José, me repite la pregunta. I'm sorry que no se fue la. No, yo sé, Feli. Él está diciendo que muchas veces cuando están creando scotch, single malt o algo de eso, esas ligas y esas cosas que ellos van haciendo, eso dura 7, 8, 9, 10 años. Entonces lo que él está preguntando si el DNA o el ADN en español, el ADN de algunas de las semillas que tú tienes proceden de otras semillas o son cosas que ustedes han creado. No, en realidad tenemos de todo un poco porque tenemos muchos cruces. Hay variedades que se hacen con un cruce, hay variedades que se hacen con 2 cruces, ¿entiendes? Vaya, me refiero con de 2 a 3 cruces, ¿ves? Pero siempre tienes que guardar la matriz. Esa siempre se guarda para poder... La base. La base, siempre no puede salir de la base. Eso es algo fundamental. Pero tenemos bastante. Si te fijas, ahora mismo, no sé, mira, no sé si ahí se ve la nevera. Yo les puedo abrir la nevera, está llena de semillas. Mira, a ver si les puedo abrir la nevera. A ver si ustedes lo pueden apreciar ahí. Lo pongo. He's gonna try to show us the different varieties of different seeds that they have there. But it says sometimes you have to cross sometimes up to 2 and 3, but there's always gonna be a base out of it. Viva Nicaragua libre. Alexander, ¿verdad? No sé si lo pueden apreciar ahí. Si te fijas aquí, esta es la de mi hijo, ¿ves? Tiene el nombre ahí. Aquí en estos pomos lo guardamos todo. Esta es otra variedad. Lo tenemos aquí guardado, todo en semilla, bajo frío, porque hay que guardarlo bajo frío. Y creo que eso es muy fundamental. El cuido tiene que estar en frío siempre para que no se vayan a dañar. So Felix says that they have to be hermetic, totally sealed, and they have to be in cold
because if not, they just get to they're ruined and you can't use them anymore. No solamente tenemos esta nevera, de adentro, la parte de atrás aquí que ustedes ven es un almacén, ahí tenemos más nevera con semillas. So back in the warehouse, Felix says there's always a lot more fridges there where they have also different types of seed. But what's interesting, see, you always learn something, because I knew of people who have done, different crosses, like when they created corojo, that was a criollo Cuban seed with a Sumatra seed that they created corojo. But I never knew that sometimes you have to use as a base. You have to use a base and also maybe 3 types of crossovers on that. Reinhard? What would be a typical base that Felix is working with? Is there like this one signature ingredient always at the core, and then you kind of working around that? Felix, pregunta a Reinhard que si cuando tú estás haciendo esos cruces, normalmente hay una semilla favorita, una base favorita que tú tienes, y de ahí tú comienzas a hacer 2 y 3 cruces. Correcto. Hay que tener una base, pero por supuesto, inclusive puedes repetir a veces la misma base, pero con diferentes semillas, por la segunda parte. Pero siempre soy amante a hacer algo diferente, no como es, aferrarme a lo que me gusta a mí, porque creo que no solamente yo fumo a un gusto, tenemos variedades de paladares, y creo que siempre es bueno hacer variedad, es bueno hacer algo nuevo siempre, porque tener la misma base siempre es bueno, no es malo, inclusive a veces puedes cambiar de la segunda variedad y la tercera, pero siempre me gusta cambiarla, siempre todas que sean diferentes. He says that even though sometimes he uses the same base, and personally, sometimes it's not about what he likes. It's what he figures out that everybody's going to like. He likes still to innovate using 2 and 3 crossovers on this. Y por supuesto, cuando uno va a hacer un curso, siempre hacerlo tapado, porque si no la abeja hace el papel de nosotros. Si hay un vecino que tenga tabaco sembrado, se nos puede pasar, y si me va el polen, pues me la cruza, y después por eso que hay veces en los campos de tabaco tú notas que tú dices, esta mata no es de aquí, a lo mejor es una mata que vino del vecino, porque la abeja te la pasa la flor. Pero una pregunta, Félix, cuando tú hablas de tapado, tú estás hablando de tapado en los semilleros. No, me refiero a la siembra. Cuando haces el cruce, cuando uno va a hacer un cruce, tiene que hacerlo bajo tapado, porque ¿qué pasa con el tapado? Si lo haces al aire libre, te puede venir una abeja y te puede agarrar de una flor del vecino que también dejó flores para él, o nuestras, porque yo siembro diferentes variedades. En las fincas aquí de la familia Fuente, de la compañía Fuente, no se siembra una variedad, sembramos muchas variedades. Y entonces, a lo mejor tienes 15 manzanas con un lote sembrado, y ahí dejaste a lo mejor 1000 matas para sacar semillas, y te la puede cruzar. Inclusive, hasta para dejarla cruzar, yo siempre busco la manera de taparlo. Se le deja la capucha. Cuando yo voy a sacar en el campo, siempre le pongo, tú sabes, José, se le pone una capucha, un cartucho, para que la abeja no venga y no te vaya a cruzar, porque si no te cruza la variedad. Very interesting. Like I said, every time you learn. Felix says that when he's experimenting with new seeds, they do it under shade. And they do it under shade because sometimes the bee can come up and pick it up and transplant or bring it over to another side of that. And sometimes that's why you see sometimes in a farm, you will see leaves that are maybe shaped at the end like a sword. And sometimes they could be a little bit round, like original piloto cubano, like from Dominican Republic. So it's very, I see that I didn't know. So I'm learning with Felix Mesa. Estoy diciendo que estoy aprendiendo alguna cosa contigo. Bueno, yo también he aprendido de ti también. No vayas a pensar que siempre, mira, lo más bonito de esto es que esto es como la medicina. Nunca acabas de aprender. Felix says this is like the medicine that you never stop learning, that you learn and experiment with a lot of different things. Siempre la semilla es muy fundamental. Cuando tú dejas la flor, no aprovechar toda la flor. En el caso nuestro, se puede decir, porque no es el que sabe lo que estamos hablando de tabaco, saben que siempre se le dejan los tres, como decirte a los criollos, los 3 gajitos últimos de arriba. Todo de abajo yo lo corto con una tijera y se deja lo de arriba.
para que salga una semilla 100% buena. Y después de eso, pues se esnigla, hay que cernirla, para que se vaya la mala, la pequeñita. Esa se elimina. Entonces se coge el oro. Lo que es plata y bronce se bota. Yo lo boto. Nosotros. So what Felix is saying that when they're growing tobacco, and I think that's now that we have Jeremiah here, maybe Jeremiah can elaborate a little bit on this, that when they're classifying the seeds, the ones that they seem that are weak or something, they just totally put them on the side. Jeremiah, can you tell us more or less if that's the same way you guys do it in Cameroon? Is Jeremiah still on, Reinhard? I'm not entirely sure. We'll have to see, and then maybe he can answer us in the comments if he's watching over on Facebook. But we'll leave that question aside for a second. Yeah, and to say one thing, it seems he's not. But yeah, okay. No, what I was saying, it's very interesting. This thing about the new seeds they're growing, how they protect it so much, being under shade, so it doesn't go from one place to the other. To be honest, I'm not gonna lie, I never realized that. Jose, one thing that I also learned is that the lowest part of a tobacco field could probably give you the most astonishing results, simply because of the erosion and simply because you get all of the nutrients concentrated in those lower areas. Is that also something that you would have to take into consideration there when you're trying to make all these new crossings in order to give them the purest expression of all the nutrients and the most energy? Feli, pregunta Reinhard, cuando tú estás experimentando con semillas nuevas, la parte baja de los tabacos, yo imagino que serán los secos, los barrezuelos, lo volado. ¿Eso se toma mucho en consideración el efecto que eso tiene o principalmente más lo viso, lo ligero y lo seco? No, yo creo que todo tiene su argumento. Cuando se hace una variedad, lo que pasa es que todos sabemos que el seco, la función que hace el seco, el volado, como dicen en Cuba, es la función de la combustión del puro. Por supuesto que un seco a veces, desgraciadamente, por decirlo así, no habla mucho, pero hay dos tipos de seco. Está el seco que, como digo yo, es un seco con cuerpo, que es el seco ese que tira, que está entre viso y seco, y está el seco que tú a veces, tú sabes, pero hace función, porque desgraciadamente es como decir, tú puedes fundir oro, pero tienes que buscar un molde para fundir oro. Quiere decir que el molde cumplió la función de hacer el oro, ¿entiendes? Entonces, en este caso no podemos dejar de reconocer que el seco también es función de un puro. Ahora, lo más difícil, por supuesto, tú lo sabes, es lograr el ligero. Exactamente. Correcto. Por ejemplo, en las variedades nosotros tenemos algo. Nosotros no buscamos peso. Nosotros, la compañía Fuente, no se dedica a vender materia prima, no se dedica a vender hoja. La compañía Fuente, su trabajo, su legado está en hacer puro para servir a sus clientes y seguidores. Aguanta ahí, Felix. So what Felix says is that you have to take consideration every part of the plant to see how it evolves. The secos, the volados, even though Dominican Republic, Honduras, and Nicaragua, we do not use volado. It's basically said the ligero, the visos, and the secos. But the other thing that for our company, because we do not sell tobacco, all the tobacco that we grow is for us. So what we try to do is to take off a lot of the leaves of the bottom so the nutrients can get up, and so you have a strong viso, a strong seco, and a strong ligero. Le estoy diciendo a la gente que, por ejemplo, en Nicaragua, Honduras y República Dominicana, los volados no se usan prácticamente nada para cigarro premium, y que tú le quitas las hojas de abajo para que todos esos nutrientes suban para arriba para tener un seco, un viso y un ligero bastante fuerte. Correcto, de los 55 días, según la variedad, nosotros tenemos variedades, por ejemplo, hay variedades que a los 55 días yo le hago ese trabajo que usted dice, aquí se le dice en Nicaragua
de bajadera. So Feli is saying, you know, the part that he was telling me, and I also added a little bit to it about not leaving so many leaves on the plant, like some countries do. So you will have more oils, more nutrients, and more stronger leaves on that. Sí, perdona, ¿me escuchan, José? Sí, te oí. Sí, como te comentaba, se fue la conexión, se le hace la de bajadera, que es lo que tú acabas de decir, para que el tabaco ayude a endurecer y a desarrollar ya su toque final. Tenemos variedades, Carlito lo sabe, que lo hemos hablado muchas veces, Carlito tal vez hay variedades que no dan mucho por ciento de ligero, pero en realidad tiene un encanto, pero la banda, capote, como se le dice aquí se le dice capote, hay lugares se le dice banda. Todo tiene su encanto. Yo creo que cada variedad cumple su objetivo. En el caso nuestro, con lo que tenemos variedades que dan mucho ligero y mucho viso. Y hasta el seco, tú ves que tocas las hojas de abajo y tú dices, parece viso, porque engruesa. Pero tenemos otra que la textura es fina. So Felix is saying that depending on the type of seed they're growing, they have sometimes, for some of our audience that doesn't know it, you classify leaves without even, how would you say, knowing what the primings are by the texture and the thickness. So there's varieties where you're going to have a very strong, thick leaf as a ligero naviso, and the seco is not going to be so. But they have varieties where also the ligero, the viso, and the seco are very thick, and it helps a lot, and it has a lot of power to it. Jose, let me just cut in for a second and ask Felix there. I mean, for everybody who's watching now, their heads must be totally, you know, racing with all these different varietals and with all those different hybrids. How does Felix go about keeping stock inventory? And I don't mean it physically or technically, but in his mind, how does he still keep track of all these different ingredients that he's playing with, like a chef, in order to come up with the blends, be it for his El Galán cigars or the new Fuente project? Feli, él pregunta que como un cocinero mantiene la recordación de todos los ingredientes que usa para hacer cocinar un steak o lo que sea, ¿cómo tú en tu mente guardas toda esa información, esa retroalimentación para eso? Mira, yo creo que siempre lo menciono, cuando tú haces tus cosas con amor, tú siempre estás pensando en llegar a un objetivo. Una liga, tú lo sabes que no se hace en un día, no es llegar y hacer un tabaco, eso lleva meses y a lo mejor un año y tú no das lo que tú estás buscando. Por supuesto que sabemos que hay fumadores hay muchos tipos de fumadores, hay muchos paladares y decir esto tú sabes, José, que es muy fuerte y muy complicado complacer al mundo entero porque es muy exigente. Hoy en día no es como antes, hoy en día la gente sabe fumar. Ya la gente sabe fumar, tú sabes bien, en Estados Unidos, en Europa, la gente ya la sabe. Déjame traducir ahí. Felix says because people now know how to smoke more than before. People are more demanding. So one of the things, and he said at the beginning, is that, you know, with love, with passion, with dedication, you could achieve all these things. And he realizes how much the smoking world has changed, that people are more demanding and want to look for different things today. Continúa. Se lleva en la mente, aunque tú no lo creas, pero hay que apuntar. Hay que apuntar. Felix says that he has this in his mind, but still, you have to write down things. Y eso es un secreto que se lo lleva a la familia, ¿ves? Un secreto que va para la tumba, como decimos los cubanos. That's a secret. That's a secret only for the family, and that he will take to his tomb with it. Pero por supuesto tienes que apuntar porque a veces te puede, en el futuro, no sé, te puede fallar la memoria porque desgraciadamente los años van pasando, pero
Actualmente lo mío yo lo tengo en mi mente más clarito que el agua. Pero también está apuntado, ¿eh? But Felix says, again, you have to write everything down. And as clear as water is, you never know what could happen, and you have to have this. Reinhard. Y esa pregunta es muy buena porque tú tienes que saber no solamente lo que tú le pones adentro del tabaco, la hoja, si es liso o es ligero, tú tienes que saber qué variedad es, porque tú no vas a hacer un tabaco con la misma variedad. Entonces, ahí es donde está el argumento y el secreto de esta gran historia, que a veces cuando te fumas un tabaco, dices, esto no lo que me fumé yo, tiene el mismo anillo, pero no tiene la misma liga. Y 100% es difícil, porque tú sabes que todos los años, este mismo año el tiempo cambió y eso te puede llevar al paladar, te puede notar un poquito de cambio, porque cuando no hace mucho sol el tabaco no engruesa bien, pero tienes que tener fundamentalmente en tu mente que siempre tienes que mantenerlo bien. Por eso que la familia Fuente, si va a ser tantos opus, son tantos opus o menos opus, nunca más opus. Por ejemplo, Don Carlos, una cantidad, no más cantidad. Y yo pienso que para llegar al éxito, y hoy en día a los clientes tan exigentes que hay en día los fumadores, tienes que hacerlo así, si no, no llegas a cumplir el objetivo. Felix says that because of every crop, every year is different. You're never going to see, like in the Opus brand, more. There could be less one year. The same thing with Don Carlos. The same thing with Hemingway. And he says that when you're blending, you cannot use the same tobacco all the time, because then you're not creating any type of excitement. And nowadays, people are looking for new things, but also there has to be consistency and the quality. And that is one thing that the Fuente family has always. Hay tabaco que pueden llevar hasta 7 variedades diferentes o regiones, según como lo vayas a incluir. Y tú sabes, José, que es algo bien difícil mantenerlo, pero es la función. Si estás pensando en vender más, no cumple el objetivo. Tienes que pensar en hacerlo bien, sea menos cantidad, pero siempre cumplir con el cliente, con el que está apasionado igual que uno. De esta parte se apasiona uno con lo que hace. Y al lado ya están los fumadores, que son los que se apasionan cuando reciben algo que es siempre lo mismo, la continuidad, ahí constantemente lo mismo. Felix says that some of our tobaccos, some of our cigars have 7 different leaves in them. From it could be from different types of tobacco or different regions, and that people all the time are demanding more quality. He says, don't look at it as quantity, always look as quality, and try to do the best every day and consistency in the product. Ese es el premio que se lleva el tabaquero, que la gente reconozca que siempre es lo mismo. Ese es el mayor premio, no hay otro. Felix says that the biggest prize or the biggest reward that a company could have is the recognition of consumers, that every time they're smoking XYZ cigar, not only from us, from another company, that is continuing the same quality of product. Reinhard? But not only just the sheer quality of the product, but what a lot of people were commenting over on Facebook, and what I also realized when doing my research and going deep into the history of El Galán, which is in honor of Felix's grandfather, a lot of people were commenting that just how humble he is and how he honors his family and the tradition and the legacy and the people around him through his work, through his individual lines and the company name is exceptional. And I think that's a very important aspect to take into consideration as well. And I'm curious what the term of a gentleman, which El Galán refers to, means to Felix in that context. Felix, dice Reinhard que en los comentarios ahí en Facebook hay mucha gente hablando de tu humildad, de tu nobleza, de tu conocimiento, y que el cigarro El Galán, tengo entendido que es el nombre de tu padre. De mi abuelo. De mi abuelo. De mi abuelo. His grandfather. De su abuelo. ¿Qué significa eso para ti, para Felix Mesa?
Mira, el legado, yo creo que siempre, cuando tú vas a hacer una marca de tabaco, no puedes pensar en hacer una marca de tabaco para vender. Tienes que hacer una marca de tabaco para llevar el nombre de la familia adelante. Yo usé el nombre del galán porque mi abuelo por parte de madre, le decían el galán. Y entonces, pues, él siempre andaba, tú sabes, pues, con sus camisas amidonadas a las posibilidades que tenía en los tiempos aquellos, las posibilidades que tenía, pero siempre andaba con unos tabacos siempre puestos en el bolsillo. Hola, papi, hola, hola, hola. Jasper le gusta to say hello to the audience. Continúa, Feli. Está buscando cámara el niño. Sigue el padre. Y entonces, pues, siempre le decían el galán, por ahí viene el galán, por ahí viene el galán. Entonces, a él le molestaba mucho que alguien tuviera, ¿te acuerdas en Cuba que se hacía un tabaco? Le decíamos un surullo, un mono, le decíamos en mi pueblo, en Caballuán, le decían mono. Y él siempre criticaba al que tenía dos tabacos. Por ejemplo, andaba bien vestido o algo y andaba con un tabaco feo, porque se hacía en el muslo, en el pie. Y entonces, pues, de ahí salió le decían el galán. Y yo, por reconocimiento a él, por mencionarlo y por llevarlo a cabo en el punto del legado familiar, pues, que fue la primera marca que hice con el nombre de él. Felix says that his grandfather, they always used to call him Galan in Cabayuan, which is a very well-known tobacco town in Cuba. And that sometimes his grandfather would see a guy very well dressed with two cigars that were not so nice. And in any country, you call them mono, cigars with a bad cap, with a soft spot, a cigar that doesn't look pretty. So he says that when he came up with his brand El Galán, he wanted to pay tribute to his father. It wasn't that much about the quantity of cigars, but it was about the quality of the cigars he was making. Lo que es la marca Doña Nieve Sentimiento, es por mi abuela, Doña Nieve, porque mi abuela murió a los 86 años y a pesar de que murió esos años, pues si buscan en mi historia ahí pueden ver muchas fotos de ella que araba, era un macho, era mujer porque era mujer, madre de mi madre, pero era como si fuera un hombre trabajador en el campo. Por eso que a raíz de ahí salen las pistolas, se llaman Nievita, porque yo le decía de cariño Nievita. Mi mamá le decía Minga, y mi bisabuelo, el papá de ella, Jorge, le llamaba negra macha, porque siempre estaba curtida negra y era un macho trabajando. De ahí surgió la palabra sentimiento, Doña Nieve, y el sentimiento por el sentimiento del legado familiar, que para mí eso tiene la base principal de esta creación. So one of the brands that Felix has is Doña Nieve, and he made different line extensions on it. And this cigar was, he made it in honor of his grandmother, Doña Nieve. Recuerdo, Manny presenta ahí, recuerdo cuando Manny y yo nos reunimos para hacer el trabajo de las marcas. Bueno, Manny lo puede decir, Manny pensó seguro. Bueno, uno más que quiere hacer una marca de tabaco, él no me conocía en aquel entonces bien. Y entonces cuando yo le enseño la foto, él no esperaba eso, él lo puede decir. Él se asombró. Le digo, tú tienes un legado familiar grande, hermano, tú no sabes lo que tú tienes en la mano. Y le digo, yo sí sé lo que yo tengo en la mano. Lo que a lo mejor tú no sabías lo que yo tenía. Pregúntale, él se lo puede decir para que vea que lo que estoy hablando es cierto. Nunca se me olvida que eso fue en el restaurante El Pesay en Miami. Manny, you can tell the story, Manny. Manny. Yeah, I'm here. Tell the story, man. No, it's a Felix Mesa program. It's not my program. No, the truth is that Felix, when they approached me to present the project, the name, the tribute that he wanted to do it for his family. So at that time, I'm talking about 5 years ago, 6 years ago. So it's a lot of people in the industry that want to come out with a brand. So every week, there's come out
another people that's asking me or asking another people or came up with idea that's made a brand to make money because it's like that. So in this industry 20, 30 years ago is different now. So people are very into they have the concept that they are the brand of cigar, they're gonna have money very fast. So when I met Felix, I see something different because he's a very humble farmer with a lot of knowledge, with another character. In the he have itself a very unique way to express. So when he showed me everything that he want to do it, I say, listen, this costs money for everything. No, not for design only. Produce, make packaging, make cigar. Went to the factory, went to the farm. So are you sure about that? And he say, listen, I want to do it because I want to do something for my family. It's work, work. If no, I smoke myself all the cigar. So I say, wait. So every time that I meet him, I talk to him, I realize that this is a unique piece of a human being. So every time it was increase the friendship, it was increase the trust that I give it to him, and the story tell it by himself. You know him now. So 6, 7 years ago, maybe it's another man. But now he's a story. He's a reality. That he's a true farmer, a true Cuban tobacco guajiro. True story, Reinhard. True story. That's right. It is a wonderful story, and what I would love to know from Felix is, how does he feel about the responsibility that comes with this new endeavor and this new project of the Fuente family and him working on something entirely new? Pero le pregunta a Reinhard que cómo te sientes tú con la responsabilidad que la familia Fuente ha puesto en tus manos. Mira, José, ante todo, agradecimiento, porque creo que tú sabes cómo es Carlito, tú conoces a Carlito y a la familia Fuentes, no te ponen, no, tú sabes, son bien cautelosos, porque también creo que debe ser así, porque es una compañía que lleva más de 100 años luchando y Well, Felix says that he knows he has a huge responsibility that the Fuente family has entrusted in him, and that he's very appreciated to what the Fuente has done from him and what he has been also capable of developing. Y yo sé, ¿me escucha ahora, José? Sí. No es trabajar por trabajar con la familia Fuente. Creo que para haber llegado aquí hay que tener esa misma pasión, ese mismo sentimiento, que se palpe, que se note, que no es solamente decir tengo pasión, porque la pasión, sí, tú puedes tener pasión, pero tienes que también ajuntarle sacrificio, tienes que ajuntarle amor, cariño, seriedad y ante todo lealtad. La lealtad creo que no tiene nombre, no precio. Okay, so Felix says that loyalty, love, tradition, dedication is what he has brought to the table. It's something that the Fuente family does recognize everything he has been able to achieve in Nicaragua. En todos estos años, sí, se ha trabajado fuerte y no te puedo decir, yo le agradezco Don Carlos, el difunto Don Carlos, que en paz descanse. Cuando fuimos llamados, tú sabes, nos reunimos con Don Carlos y con Carlito, y Mari también estuvo presente. También por parte, también estuvo Cintia, también en algunas ocasiones.
Siempre lo que se habló siempre fue el sueño, crear este sueño aquí de Don Carlos, porque esto es un sueño de Don Carlos. Don Carlos siempre soñó con regresar a Nicaragua y llevar esto a cabo a los límites que él siempre soñó. Ese siempre es como digo, el parámetro siempre de nosotros es Don Carlos. Don Carlos es la base de nosotros de hacerle cumplir el sueño a él. He says that when he met with Carlito and Don Carlos, and his mind every day is the dream that Don Carlos had to come back to Nicaragua, to plant the tobacco, to make the factory and to make cigars. Because as you many recall, the Fuentes were for many years in Nicaragua, and during the revolution, they got totally burned down. So Felix appreciates the trust and como se dice, agradecimiento, and he's very happy the way that the Fuente family has treated. But every day when he thinks that he's in the farms looking at tobacco and growing tobacco, the first thing that comes to his mind is Don Carlos. Siempre pensando en el crecimiento en Nicaragua, por supuesto, no es lo mismo hoy que lo que fue hace 5 años atrás, cada día, cada poquito, y siempre con también no solamente pensar solamente en ¿cómo se llama?, en sembrar tabaco nomás, sino crear cosas en la finca, para cuando ustedes visiten la finca se sientan como en un museo de Arturo Fuente. And he says that you have to look Nicaragua 5 or 6 years ago, and you look at Nicaragua today, and the things that they have been creating in the farm. And they hope that when some of you on the call tonight come and visit, you will see something totally different and a very, very unique farm. El día de mañana, cuando tengan la oportunidad de visitar aquí las tierras de Nicaragua, están invitados para que vean cada detalle, cada cosa que está aumentada siempre en el legado familiar. Siempre va a haber un detalle que cuando tú mires y tú observes, va a estar la familia Fuente. Desde Carlito, Don Carlos, Cintia, Liana, los hijos, todo. Vas a ver siempre un encanto de todo el mundo, lo vas a ver ahí creado ahí en la base, porque creo que así como debe ser. Felix says that, again, that he hopes that some people could visit the factory, visit the farms, and of course the factory next year probably, and that you will always see a detail with remembrance or the presence of Carlito or Liana or Cynthia or Don Carlos, something very close to the Fuente family. If Felix could wish for something, one special thing to come out of this new project, this endeavor, and that family collaboration, what could that be? Vale, pregunta Reinhard, si hay un deseo, algo que tú aspiras que salga de lo que tú has hecho en Nicaragua, ¿qué sería? Pues, ¿te refieres a lo que es el día de mañana, el futuro de Fuente? Exactamente. Correcto. Lo he hablado mucho con Carlito. Creo que crear una marca Don Carlos sería uno de los inicios que más quiero. He says that one of the things that he would love to see, and he has spoken to Carlito about this, is a cigar, a Don Carlos cigars coming out of Nicaragua. Si ustedes saben, el que sepa de la familia Fuente, saben que el primer tabaco Don Carlos, cuando surgió aquí en Nicaragua, en los años 70. Eso tenemos que evitarlo, eso, Félix. Pero so that's one of his dreams is still and he has on his mind every single day, the thoughts just of Don Carlos, of everything coming out of Nicaragua to be totally successful. Now, since brands like, or lines of cigars like the Don Carlos are such iconic product with such a distinct characteristic and flavor profile, when Felix and Carlito are now working on a Nicaraguan rendition of what Fuente and what the collaboration between Felix and Fuente could be, is it going to be something entirely different? Does it have to be like truly and unique Nicaraguan, or
does it also have to somehow include some of those well-known and much-loved characteristics of the Fuentes coming out of the Dominican Republic? Look, I'm going to be honest with you on this one, Reinhard. I don't think that Felix knows, because to be honest, this is all in the Carlitos, as we know him as the toy maker. But I'll ask. Pero ellos están preguntando, y es una pregunta media cachicambia, ¿qué tú crees que podría salir más o menos de Nicaragua en base a algo de Don Carlos? Y yo le digo a él que eso es una cosa que solamente está en la mente de Carlito, ¿correcto? Correcto. No, no puedo yo tampoco hablar por Carlito. Tú sabes que uno siempre quisiera hacer en unión cosas, pero está claro, Carlito siempre ha sido muy apasionado con lo que va a hacer. Y todo lleva tiempo, nada se puede hacer en un minuto, ni en un año, ni en dos. Eso hay que esperar que lleguemos en el momento, y por supuesto que si sale algo, lo van a probar. Eso no cabe duda. Felix more or less in tone with me. That is something only in the mind of the toy maker, because Felix says one thing is what I want, one thing is what Carlito wants, but only a person like Carlito that will take a year, 2 years, as we all know, on all the cigars we make. Same thing with Opus, with the Forbidden X, with the pinks. These things come out. Just to give you an example, nobody knew about the pinks. Even Liana, Cynthia, nobody knew about the pinks. Carlito just sent them one day, this is it, and that's it. So this is only the way that Carlito and Don Carlos have worked, and something I have a lot of respect for. Reinhard? So in continuation, is El Galan then still going to be Felix's rendition, or his innermost expression of what he truly cares about and what he's all about as a tobacco grower and also manufacturer of cigars? Él está preguntando en cuanto a lo que se refiere al Galán. Eso es una cosa que lo manejas tú con las ligas, con lo que tú quieres, y eso va a continuar de esa manera, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí, 100%, si Dios lo permite. Okay, so everything that's referred to the Galan will be his blends, the tobacco he works with, and it will he will determine by himself and his team, you know, the what will come out and will continue from El Galan. I would like to share one very interesting question with Felix from Maxime, who's joining us from the Ukraine, and I asked whether he wanted to raise the question himself, but I believe that he has his daughter sleeping right next to him. So it's wonderful to have all these families and people tuning in, whether it's with their spouses and beloved ones or with their children. But what Maxime was asking is, when talking about the new seed varietals and the new hybrids, and in case we talk only about flavors and aromas, does Felix set and predict a specific flavor profile that he wants to get out from that new hybrid? Or is it probably more about some technical performances or resistance to diseases? And how does he think about that? How does he envision that? And when the varietal, the hybrid, then finally comes to life, and with the first results, how does he begin to envision and decide how he's going to factor that into the final blend, if that makes sense? Un amigo Felix de Ucrania está preguntando, cuando tú estás trabajando con estas nuevas tipos de semillas, ¿qué tú ves más en consideración o toma en cuenta más en consideración? ¿Las características, los nuevos sabores que tú estás buscando, o tú tomas mucho en determinación que tú seas afectado por el blue mold, por la pata prieta, por ese tipo de cosas? ¿Cómo tú haces el factor de eso? Todo en general. ¿Me escuchas, José? Sí, te oigo. Creo que todo hay que llevarlo en general, pero fundamentalmente uno busca, los tiempos han cambiado. Ustedes saben que el mercado antes era tabaco de mucho sabor o tabacos suaves, ya los mercados no, por eso que existió ya Dominicana, Nicaragua,
ya el mercado es más exigente en fortaleza, pero yo soy de las personas que siempre me gusta las ligas que tengan fortalezas, pero que también el sabor perdure, porque no hacemos nada con fumar un trago demasiado fuerte y no lo vas a disfrutar, porque eso es la fortaleza. So Felix says that he has to take in consideration everything because everything is important. You can't leave one thing out. Just look, okay, so we're going to be resistant to black shank and blue mold, but not taking into consideration the characteristics of the tobacco. He firmly believes that because the industry has changed so much from people years and years ago smoking mild, then there was a time where everything was strong, strong, strong. That even though he likes a full flavor, full body cigar, he understands that, you know, there's different types of smokers and that. So he has to take every factor in consideration. Nosotros tenemos variedades que son dulces, tenemos variedades que da buen cuerpo, buena fortaleza en tabaco, tenemos variedades que tienen sabor y tienen fortaleza también a la vez. Pero una de las cosas que nos basamos fundamentalmente para mantener los suelos limpios, cuando nosotros terminamos de hacer la cosecha, nosotros le sembramos algo a la tierra para devolverle lo que nos dio. ¿Qué quiere decir? Déjame explicar. So Felix says that they have some types of tobacco that's just very, very strong. They have other types of tobacco where you get a lot of sweetness. Then you have different types of seed where you have the strength you're looking for in sweetness. And one of the things that they do after they finish with the crop is they grow different types of plants let me get tu siembra. Nosotros sembramos un frijol, sembramos un frijol. El maíz te limpia las tierras, pero a la vez te limpia lo que es la tierra abajo para los hongos y eso, pero tiene un problema que te saca todo el nitrógeno, te roba el nitrógeno. Okay, that may be guys. So Felix says that they rather, some people do corn and some people do beans, frijoles, but he doesn't like the corn because the corn brings out a lot of the nitrogens of the soil. So he thinks that the better thing to do is just beans or frijoles. Pero quiero hacerles saber que no es un frijol de comida, no es un frijol de comer, es un frijol especial, un frijol que nosotros usamos. El frijol que se come a los 2 meses y medio está cosechando. Este frijol no, este frijol que nosotros, si tú lo quieres obtener semilla, tienes que estar. Felix says it's not a bean that you can eat. Actually, it's a different type of bean. But now we have to wait till Claro in Nicaragua lets him come back with the rest of the answer. Jose, in the meantime, let me ask you a question. Now, you've known Felix. Oh, Perdona, ¿me escuchas, José? Sí, ahora sí. Sí, tenemos un frijol que es especial, que no es un frijol como el común de comer. El frijol común de comer a los 2 meses y medio lo estás cosechando 3 meses. Este frijol se demora como 6 meses. Ahora, nosotros no, yo dejo partes a veces para mantener semillas, pero yo a los 4 meses y medio, cuando empieza a florecer, él no es un frijol normal, él es un frijol que se riega, es un frijol que te tira mucha tendedera de hoja y te hace una capa como de 2 metros de altura. Quiere decir que ahí hay millones de hojas. Y eso yo lo hago después. Déjame explicar. He says it's like he said, it's a bean that you don't eat that normally takes 6 months, but he does it at 4 months. He starts to get rid of it. But the advantage of that, the flowers that come out, you know, they cover a lot, like have a big shadow to it. Sigue, Feli. Sí, el frijol a los 4 meses y medio por ahí está floreciendo y lo aro. Y eso lo que va es a aumentarle el nitrógeno a la tierra. Entonces eso es un cuerpo vegetal que se destruye rápido. It's something that destroys very easy, but what it does, it adds a lot of nitrogen to the soil. A la vez te limpia la tierra. Quiere decir que les explico esto porque no solamente nos basamos en una semilla que por supuesto sea duradera, por supuesto que hay que buscar también que sea una semilla resistente, una semilla que agradezca el agua, porque hay variedades como por ejemplo la pelo de oro que surgió hace años, por ejemplo, que
tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de regarlo porque ella se frige mucho, ella es muy delicada. Con todo esto hoy en día, antiguamente yo recuerdo que mis abuelos en Cuba en los años 80 no fumigaban, natural todo, ¿entiendes? Entonces, son otras cosas que hay que tener mucho cuidado. Cuando tú vayas a fumigar, buscar siempre la manera de fumigar con cosas orgánicas para que el tabaco no tenga provenientes de químicos ni nada. Okay, so Felix says that bean that they grow there, which I said before, it's supposed to go 6 months, but they stop it at 4, cleans the land a lot, but also, what was the last thing? ¿Qué fue lo último que dijiste, Feli, ahí? No, lo que te quise decir es que nosotros no nos basamos solamente en buscar la manera de que el tabaco tenga una duración en lo que es la creación de la semilla. Nosotros, por eso que también mantenemos el frijol sembrado, porque el frijol no solamente le agrega los provenientes nitrógenos a la tierra, sino simplemente también el frijol ese que yo siembro tiene una raíz muy larga, y extiende mucho, se expande mucho. Y eso también a la vez hace dos funciones, te limpia la tierra abajo de los hongos, te recoge todo, y a la vez tú se lo agregas a la tierra. Tiene dos funciones. So one of the things that Felix takes a lot in consideration is the type of fumigation with natural products, organic products. That is the way they do it. We know, and we don't have to mention, a lot of people don't do it. It's an extra cost, a little bit more expensive, but at the end of the day, the results of that are very positive. Es muy fundamental todos los años sembrarlo. Nosotros aquí le sembramos todos los años. El maíz no es malo, pero el maíz lo malo que tiene es que te ayuda a limpiar lo que es problema de hongos y pata prieta, pero te roba mucho nitrógeno. Entonces, he says that he's clarifying with the corn, that the corn does clean a lot of the fields, and that helps a lot with the black mold, with the blue mold and black shank, but it takes out a lot of nitrogen out of the soil. Creo que hay dos palabras que no se pueden olvidar. Uno, en una tierra, cuando estamos hablando de fruto, te da dando buen tabaco, lo menos que tú puedes hacer es agradecer. Hay que ser agradecido, hay que sembrarle el frijol para agradecerle el fruto que te dio. Ese es el premio que le estamos dando a la tierra, devolviéndole lo que nos dio. He says that they do that being to reward the land with something, because you cannot just take everything out of the soil and not give back something to it to improve the pH, the nitrates, and everything that the soil needs. También pensamos que hoy en día, como les comenté anteriormente, hay que crear cosas nuevas, y las semillas están creadas también pensando en ese otro, porque sabemos, tú sabes que se siembran muchas variedades, pero son variedades tradicionales, que todo el mundo quizás las tenga, pero yo siempre he sido de los que pienso que todo demora, pero siempre crear cosas nuevas creo que es lo ideal, y es lo lindo de la industria, como el problema de la FDA que nos está afectando, que no te dejan crear marcas. Todo el mundo espera algo nuevo. Ese es lo bueno, es lo deseado por todos. Felix says that one of the things why he has worked so much on creating different types of seed is because if you look at it, everybody is more or less using the same thing. It's Habano, Criollo 98, Corojo 99, different kinds of stuff. So he is very focused on doing all these types of seeds to bring in different flavors, different characteristics. Also, something that you have to take in consideration is the yield. Yo le digo que una de las cosas de la semilla importante es el rendimiento también. El rendimiento también, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso, pero es un sacrificio, como digo yo, de la compañía. Jose, we'll take the opportunity, and I will ask you the question that I wanted to raise before, and that is, you've known Felix for quite a while, but what is it that inspired you the most? Espérate un momento, espérate. Sí. Continue, Jose, Reinhard. what inspired you the most after all the time that you spent with him, and what was the one thing that truly always sort of reignited your passion and made you aware of just what an exceptional grower and tobacco man he is? You know, the funny thing about Felix, this is a true story. I didn't know him that well, but I'm not going to mention, he had a problem with somebody who was doing totally something incorrect.
And this shit was going back and forth. And I called Felix and I gave him some advice. But then he has a good friend, which is Paul Falcon, one of his best friends in New Jersey. And I would go there, and Paul once gave me one of his cigars. And I got to tell you, it kind of blew me away. It was something kind of different, full body, full flavor. And even though Nicaragua has some great cigars, without a doubt, Felix, that cigar really, really impressed me. I found something in Felix's blending that was a little bit different from anything. Félix, me está preguntando Reinhard, Sí. que si te conozco de hace muchos años, y le dije que nos conocíamos y que una vez tú tuviste un problema con una gente, no estoy mencionando con quién fue, y que yo te llamé por teléfono y te dije, Félix, esto y lo otro. Correcto. Y después por Falcón me dio un cigarro de lo tuyo y yo dije, coño, tiene algo esto. Gracias, José, gracias. Es verdad que sí, tú estuviste ahí presente y fue algo que, un malentendido de problemas, pero al final yo creo que todo coge su lugar cuando no hay manera de, como digo yo, de nada negativo, ¿eh? Yeah, Felix is reminding, saying, yes, I remember when you called me to help me out with that thing, and it was something that was cleared up. And then I told him who gave me one of his best clients, a Paul Falcon, a good friend of Carlito too, gave me the cigar, and I said, this is something different. Reinhard. That's wonderful. I would love to bring in Brian, who came up with a question for Felix as well. Hello, good afternoon. This is great. We've heard a lot about the seeds and the crops and the growing. I'm a little bit curious about the people behind the scenes. The sessions with the Pura Sabor Festival have been so interesting. And I felt like I learned a lot. You know, it's such a huge industry for Nicaragua, and so many people, that's their vocation and they make their living. And the video that showed the whole process was so great. And I just recall seeing, you know, the people the rollers, and they worked in the factory in the fields coming out of the job together. And my only experience working with a large group of people in a room together was, I was 16, and it was telemarketing back before robots kind of took over that industry, robocalls, but it was not gratifying work. And I'm just curious if you feel like there's a sense of camaraderie and, you know, for the people doing the work, do you feel like they have a sense of gratification and like they're contributing to the making of this beautiful product? Félix, pregunta a Brian que si tú consideras que hay mucho compañerismo y que la gente está orgulloso de cuando están trabajando en la fábrica o están trabajando en la finca y tienen algo que tiene éxito. Perdona, José, que se fue la conexión. ¿Me repite si me estás haciendo alguna pregunta? Ok, pregunta a Brian, un buen amigo del programa. Con el saludo para él. Brian, hello from Felix. Pregunta a él que si tú encuentras que hay mucho compañerismo cuando la gente está trabajando en las fincas y tienen una cosecha exitosa, de cómo tú entiendes que se siente la gente y tú sientes que la gente está comprometida. Por supuesto, yo creo que nada es positivo y nada se crea. Nicaragua, like we used to say, Houston has a problem. Nicaragua, we have a problem. But Brian, what a wonderful question. And I believe Jose can probably shed some light on that as well from his experience working. Para llegar a la meta. ¿Me escuchas, José? Yes, sí. Sí. José, como te decía, te estaba respondiendo y te vuelvo a comenzar la respuesta. Creo que no hay nada que se pueda llegar si no se trabaja en equipo. Eso es una de las cosas que yo me reúno mucho, desde la contabilidad, que también cumple función, la planillera, la que hace la planilla, el pueblo de los trabajadores, todo es una función que va por escala. Todo no lo puedo hacer yo. Creo que siempre tiene que haber alguien que sienta ese cariño y ese amor y transmitirlo. Yo pienso que es muy fundamental en el trabajo transmitir
lo que tú estás buscando. Y no hay nada más lindo, no hay nada más lindo que cuando tú veas el tabaco crecer, tú sepas que ellos mismos yo le paso por el lado y me dicen, oye, el tabaco va bien, eso es bueno porque es el fruto de ellos. Pero déjame traducir. Felix says that there's nothing more gratification and that he cannot do it all, the accounting and the planning and all that, but that he feels that his work is because it's all about teamwork. When they're going through the plants at the end of the day and they come up to Felix and they say, oh yeah, el tabaco va bueno, the tobacco is really looking good this year, we're very happy. So they feel that they have added value to the farm, to the company, and they go through the process of feeling part of it, the way that things are done. ¿Me escuchas, José? Sí, te oigo, Feli. Sí. Es algo fundamental. Todo el equipo funciona, es como funciona la obra. Si no funciona y no están a gusto trabajando, no se cumplen los objetivos. Eso siempre es algo que también la familia Fuente tiene presente. Demostrarle también que no solamente sembramos por sembrar tabaco, ni por vender tabaco, no. Yo creo que hasta el tabaco viene de los dioses, y yo siempre he dicho que el tabaco recibe el mínimo al máximo cariño que tú le demuestres, porque el tabaco es de segundo, el tabaco es de día, el tabaco es de una cosecha de tabaco empieza a los 60 días, 55 días y termina a los 105 días aproximadamente. Nosotros a la corona le damos más de 100 días de sembrado, porque ese es el que le da el sazón fundamental en la mata. Nosotros no cortamos tabaco por cortarlo, es por fecha, ¿entiendes? So Felix is saying that an interesting thing that they're giving a longer time to the higher primings to that, so the nutrients will come out a little bit stronger, and that again he focused on the fact that they are growing tobacco from themselves and not like people who are companies that grow tobacco to sell. So there's a big difference between the Fuente operation and the companies that they farm tobacco, they grow tobacco just to sell. Creo que no es solamente sembrar tabaco, también hay que conversar. Hay que conversar con las personas, hay que hacerles saber y transmitirle el cariño y el amor que uno siente por lo que está haciendo y lo que uno quiere llegar, ¿ves? Y creo que eso es la forma. Nunca te debes cansar de hablar, por muy agotado que te sientas, por muy, como digo yo, por muy mal tiempo que haya. Tú siempre tienes que ir con la mente positiva y apoyar, por supuesto, y hay que apoyarnos también. Y eso creo que es muy fundamental. Felix says that one of those the things that he does a lot, and he believes in it the same way that I do, and I would say everybody here, is that he continuously is motivating his people and pointing out all the things that they have been able to achieve. And even if he says he has a bad day or a good day or whatever kind of day, he has to forget about all those things and put in consideration the motivation of his people. Because if you don't have motivated, happy people, not only growing tobacco, anything in life, it just won't work. No hay nada más lindo que cuando pasen 5, pasen 8 años, tú veas las mismas caras ahí, ¿ves? Eso habla mucho y eso es lo que uno siempre busca crear. Que el trabajador se sienta bien y mantener los mismos trabajadores para que sepan cuál es el cumplimiento que uno busca. Siempre, por supuesto, son mucha gente las que vienen a trabajar, traemos gente hasta de lejos, porque cada día en Nicaragua, aquí en este país, se siembra más tabaco. Y esa es la función, siempre crearle y hacerle sentir que nosotros no solamente sembramos tabaco por sembrar tabaco, sino sembramos tabaco por los legados, por la familia, por sacarle el argumento que de verdad el tabaco debe llevar a todos los que lo quieren consumir, a todos los que lo quieren fumar, ¿ves? Felix says that one of the greatest satisfaction he has, that even though they've been growing tobacco there for 7 years, is that he has people already that have been 5 or 6 years. And to see those faces, or those people return every year to continue working with the crops and all that, he says that's one of the things that he feels very fortunate to have these same people. Reinhard?
Brian, I hope that was a satisfying answer to your wonderful question. Yes, cheers. Great. Thank you so much. Thanks, Brian. Good to see you. Now, Jose, one very quick question from Dallas over on Facebook, and it sort of ties into what you just shared with us. Is what are the top 3 things that Felix has enjoyed the most about working with the Fuente family? Oye, Feli, una pregunta interesante. Sí. ¿Cuáles son las 3 cosas lo cual tú te sientes o más importante para ti trabajando con la familia Fuente? Mira, lo fundamental, la honestidad. Hold on. First thing he says, the honesty. Sigue. Lo segundo, la pasión, que yo creo que eso no puede fallar ahí, ¿ves? Second, the passion of the family. Y el amor que cada día, lo mismo Carlito, que la familia Fuente le demuestra su legado. Soy, como puedo decir, tengo muchas cosas en común, porque ese sentimiento que tiene Fuente, la familia Fuente, lo tengo yo también con lo mío. Y creo que yo y Carlito hemos sido como la liga de un tabaco. Poquito a poquito se ha ido creando no solamente trabajo, porque fundamentalmente tú no puedes pensar nada más en trabajar con alguien que sea por trabajar. Necesito un trabajo, no. En nosotros hay muchas cosas comunes de amistad, seriedad. Yo Carlito lo aprecio y está de más decirlo como un padre. Felix says that one of the third thing, the most important, is the legacy. To be able to work with the family with so much passion, so much love, he feels, and he treats like Carlito like he's a brother to him, and Carlito back to him also. Creo que lo fundamental es creer en lo que tú estás haciendo, pero principalmente creer en lo que te rodea. Si tú no crees en lo que te rodea, no creo que trabajes a gusto. Y yo en mi caso trabajo a gusto porque Carlito siempre es como digo yo lo llamo un gran caballero, pero Carlito es un creador, es un gran creador. Carlito tiene, tú sabes, Carlito tiene una creatividad tan grande en su mente que es difícil alcanzarla, pero tengo que decirlo, he aprendido mucho de él. He says that the creativity of Carlito is just mind-blowing, that he has also learned a lot of Carlito, from Carlito, and it's his pleasure, his honor to be working with with a family like this. Is that also what Felix translates to his workers, and how he incentivizes his people to stay motivated? Because our dear brother Sai just sent a wonderful question in regards to how Felix keeps his people motivated to produce the very best tobacco and cigars on a daily basis, and maybe even stop them from going to other factories or other manufacturers solely for a higher paycheck. Feli, pregunta Reinhard, ¿cómo motiva tú a tu gente para que se queden contigo, para que estén contentos, para que no vayan a trabajar a otro sitio? Mira, nosotros estamos creando una base grande aquí. Tal vez no debería decirlo, pero lo voy a decir porque es bueno también que la gente sepa. Mira, por ejemplo, nosotros estamos creando chancheras, de aquí se dice chanchera, que es cochiquera. Tengo unos pedacitos de tierra que yo no los siembro para tabaco, pero le siembro frijoles, y ese argumento de tratar de ayudar y apoyar al trabajador. Quiere decir, tenemos puercos, los puercos no los tenemos para vender, sembramos un poco de frijoles, no sembramos frijoles para vender, es sino para apoyar a ese trabajador que viene a trabajar, y también hacerle sentir que no solamente los tenemos porque queremos que trabajen, sino hacernos sentir y devolverle un poquito de cariño hacia ellos. Felix says, like I said, because I haven't been in Nicaragua, and a lot of people know here that I worked in Nicaragua, lived in Nicaragua. Jasper actually was born in Nicaragua, and they have pieces of land where they grow certain things for the workers. That they have pigs, they have plátanos, they have different types of things for the people, where the Felix gives it to them.
And that is a part, those, look, we live in a country, whether it's in Europe or in the States, where we take a lot of things for granted. But those little things go a long way there. So I think that's very unique. Nosotros no pensamos solamente en el tabaco, hay que pensar en el tabaco fundamentalmente, pero sin ellos no hacemos tabaco. Entonces, creo que la parte que nos queda también es apoyar. Y no solamente eso, sino también creo que la parte espiritual, creo que es muy fundamental en los trabajadores. Es, como les comenté anteriormente, demostrarles también que lo que uno siente, lo que uno transmite sobre el legado de uno, por supuesto, habemos muchos tipos de seres humanos, pero siempre es lo que comenté, nunca nos debemos cansar de explicar y de hablar, y yo creo que el agradecimiento más grande que tenemos y podemos tener es por lo menos ofrecerle a los trabajadores, ofrecerle un detalle, algo que ellos sepan que los tenemos presentes, ¿me entiendes? No Felix says that you can only not look with your workers that you are just growing tobacco, that there has to be a little bit of extra to them, the way you treat them, and also the spiritual part, to be close to them with their needs and all that, which I think it works. You have to be very close to your people and hear what their needs are. And also he insists a lot in the direction that he gives to his people to be successful. Tenemos también peligüey, que en Cuba se le dice carnero, tenemos chiva, aquí se le dice cabra, y eso siempre pensando también para cuando vengan a visitarnos, también tener un puerco, una cabra para que comen y disfruten, cocinado por nosotros mismos. Creo que ese es el argumento, sentarnos, reunirnos, fumarnos un tabaco, comer, sentirnos en familia, que es lo fundamental, sentirnos en familia. Felix says that he's been raising goats and pigs and all kinds of things, so that when we visit there, you know that the pork or the goat that you're going to eat is something that has been breeded and fed and grown in our farm there, and that he likes to cook a lot. So you know that you'll be into a good treat when you go to El Buen Vecino o the Montesino Farm. Yo le digo que cuando vayan allá tú le vas a hacer un cocinado de carajo allá. Seguro, un puerco asado cubano con gris, yuca, asado. Roasted pig with rice and yuca. It's creo que esa parte es fundamental. Creo que ese es lo mínimo que podemos hacer, agradecerle también a nuestros clientes, a quien ama la familia Fuente o que ama lo que uno hace, y sentarse y compartir, tomarse un trago. Creo que esa es la parte bonita, ¿ves? No podemos pensar en hacer un puro para hacerlo llegar y venderlo, ¿no? Eso es lo último que se piensa, no se piensa en eso nunca. Se piensa en agradecer y ser agradecido. Felix says that, you know, to make a cigar and it sells, and that is very important, but also the social part of visiting there, having a drink, having a smoke, you know, exchanging ideas and that, and just seeing what him and the Fuente family has been able to achieve in Nicaragua. Beautiful. Jose, well, first of all, I would like to thank you wholeheartedly for supporting us today with this wonderful show. I would like to thank Felix for providing us with probably one of the most insightful and most in-depth conversations that we were fortunate to experience here at the lounge. And also, please tell him that I can't wait for the day when I'll be standing in Nicaragua in the fields together with him and experiencing firsthand everything that he shared with us today. Vale, dice Reinhard que esto ha sido uno de los programas más interesantes, que nadie ha hablado de semilla y de cómo crecer, cosechar tabaco, como tú lo has hecho. Él dice que espera un día poder ir a Nicaragua, visitarte y pasar un tiempo contigo y seguir haciéndote preguntas. Deja de saber a él y a todos los presentes que aquí tenemos las puertas abiertas, que están invitados desde hoy mismo. Cuando quieran venir, siempre y cuando que me lo dejen saber con tiempo para yo, ¿sabes? Recibirlo. Y con mucho gusto, sería un honor para mí y para la familia Fuerte recibir aquí lo que va a ser algo
creo que va a ser algo bien creativo y algo bien emocionante tenerlos aquí. Felix says that everybody here on the call is welcome. Just let him know on time that you are part of the family and that he cannot wait for you guys to visit. Reinhard, by the way, if you go to the show, you will meet Felix at the show because Felix will be at the show. Brilliant. That's very good to know. Jose, next week, and for everybody who's watching, you do not have to translate. I can promise you that, but we will have another wonderful and inspiring conversation together with Aaron Sigmund, because Sig is going to join us next week. The man behind many wonderful books about cigars, amongst them the incredible collection of cigars. So I'm really looking forward to next week's show. And again, my sincere gratitude to Felix, to everybody who attended today's session, who joined us. Please make sure that you stay up to date with all the recent news via lightemupworld.com, where we always send you our most recent updates. And also, as most of you probably know, the Cigar Trophy Award nominations are currently underway. So please give your love and share your passion and your thoughts with the Cigar Journal family in order to acknowledge exceptional people like the Fuente family and people like Felix Mesa for their exceptional work, and nominate them for those particular trophy awards. Jose, the one last thing that I would love to say tonight is what you have shown us today is that the language of tobacco and premium cigars is universal, and we're all united by that humble product, by the passion and the love for premium cigars. And some people were commenting that they should have probably taken Spanish lessons in school instead of whatever it might be, English, Russian, French, or Italian. But you certainly showed us that the language of tobacco, cigars, and the passion about it is truly global, uniting, and universal. I have to say something. I think the translation was pretty good, but I have to clarify, I'm not a professional translator. And you know, in tobacco, the terms, whether you're in Cuba or Nicaragua or Dominican Republic, the terminology of things are a little bit different. Feli, le estoy diciendo que la terminología tanto en Nicaragua como en Cuba como en Honduras, a veces algunas cosas se pierden, pero él está muy agradecido de tu presentación esta noche. I guess we lost Felix. But anyway, it was a pleasure, and I hope that everybody enjoyed it. And you know, anytime you need me, I would be more than willing to translate for you. Many thanks. And I believe Felix is just muted. He's still with us. So if he has some final words to share with us, then if he can unmute. Feli, ¿tú quieres decir algo? Feli. I think we lost him definitely. Let me see. No, he's not here anymore. Oh yeah, he is here. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, Félix, que ahí tiene algo último que decir. No, agradecerle a él y a todo su equipo por este día, y también a ti por ser parte de este día también y ayudarme a la traducción, y a la vez disculparme por el inglés, porque no hablo inglés, pero bueno, también creo que eso hace la parte de cubanía. Desgraciadamente no era un idioma que en Cuba en mi niñez se ofreciera a enseñar, y creo que no hay nada más que agradecerle a todos ustedes. De mi parte, si no es por parte de ellos y parte de personas como ellos, como tú, como ustedes, José, con todo el respeto, son los que mantienen vivo esta industria. Gente que estén, lo más bonito de esto es gente que está muy interesada en aprender. Por eso que hoy en día, cada día la gente sabe fumar cada día más, y la gente agradece lo que están fumando. Felix wants to thank everybody, and he's sorry he doesn't speak English because when he grew up in Cuba, it was not the second language.
but he understands that programs like this help educate people. He wants to thank you personally, Reinhard, for all you do for the industry. And he thanked me also for doing the translation. So I'll send the invoice to Carlito. Felix Mesa, Jose Blanco, and to everybody who joined us, thank you so much for another wonderful, wonderful day and time spent here at the Light 'em Up Lounge. It's been my pleasure and privilege. Thank you so much, and Good night. wish you all a wonderful rest of your day. See you soon. Thank you. Good night. Bye, Felix, Alexander, all the guys.